Estamos en comunicación ahora con Martín Lustó, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Unión Cívica Radical, licenciado en Economía, con un posgrado en Londres, en la London School of Economics. Fue ministro de Economía de la Nación entre diciembre de 2007 y abril de 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y durante su gestión fue el encargado de implementar la resolución 125, que establecía retenciones móviles a las exportaciones agrícolas, que en aquel momento desencadenó un fuerte conflicto en el sector rural, pero muchas veces hubiera sido inclusive más beneficiosa que las distintas retenciones que fueron colocando gobiernos posteriores. Fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2015 y en 2023 diputado nacional en 2 ocasiones, embajador en Estados Unidos entre 2015 y 2017 en el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, como presidente de la Unión Cívica Radical, se enfrenta al complejo juego de alianzas que plantea este año electoral, donde los distintos sectores y espacios políticos reconfiguran sus posiciones a cada paso. Por eso le vamos a dar la bienvenida a esta entrevista con una canción que se llama Entero o a pedazos, de la banda Catupecu Machu, una alusión a las concesiones que toda negociación implica. Ay, te superaste y lo viviste, nace todo entero y algo se pierde por el modo de hacernos algo de este. Soy un desastre con los nombres de los números musicales. Catupecu Machu. Muy buenos días, querido Lustó. Jorge Fontevecchia te saluda. Qué lío, ¿no? Me imagino en este momento lo que debe ser tu cabeza, como una especie de silla eléctrica presidiendo el radicalismo, tratando de decidir qué alianza hacer en la ciudad de Buenos Aires. El lanzamiento ayer, por un lado, de Horacio Rodríguez Larreta, las encuestas que indican que el peronismo podría hacer muy buen papel con Santoro en estas elecciones legislaturas anticipadas. Así que bueno, te dejo el micrófono para que vos nos hagas el balance más extenso que puedas. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días, ¿cómo estás? Mira, nosotros en la ciudad, como en otros ámbitos, hemos siempre defendido una mirada de qué es lo que queremos que la ciudad haga, qué es lo que queremos que ocurra en nuestra ciudad. Esa es una mirada de un Estado que sea más justo en el tamaño que tiene, que muchas veces fue muy grande, y yo he criticado un montón de gastos que ha tenido el PRO en un montón de rubros distintos que no los considero prioritarios. Lo seguimos viendo hoy en materia de publicidad, cada vez que abrís un teléfono. Más justo en a quien atiende primero, es una ciudad que atiende prioritariamente a los que están bien en la ciudad, pero muchas veces se olvida del sur de la ciudad. Es una ciudad que no prioriza bien aquellas cosas que me parecen fundamentales: educación, seguridad, salud. Creo que lo están padeciendo todos los porteños en todas sus dimensiones, y nosotros siempre peleamos por esas cuestiones, y cada vez que hemos competido en la ciudad llevamos una enorme cantidad de propuestas, algunas de las cuales algunos gobiernos las han adoptado y llevado adelante, algunas Horacio las llevó adelante, y otras que las han copiado, pero después no las han llevado adelante. Y nosotros queremos esa ciudad, queremos una ciudad que sea más ordenada, queremos una ciudad más justa, sobre todo, y que gaste prioritariamente en las cosas que hacen falta. Y siempre hemos representado eso y lo vamos a representar. Lo hemos representado con Evolución, yendo muchas veces obviamente con el radicalismo, con Graciela Ocaña, a veces con el socialismo, con Margarita Stolbizer. Y nosotros aspiramos, y con sectores independientes, y aspiramos a representar eso. Muchas veces se han sumado en las candidaturas de la ciudad de Evolución independientes que no tenían actividad política, como fue el caso de Vera Golpin o después Martín Tetaz, y nosotros queremos eso, queremos que haya una renovación, queremos que haya gente nueva, queremos que haya debates sobre cosas que en general no ocurren. Y después lo otro que hemos visto es que es un gobierno que atacó cosas muy fundamentales de la ciudad, atacó un modo de vida, atacó la cultura. El modelo económico ataca mucho el comercio, el consumo masivo todavía sigue sin repuntar, y es una ciudad que es muy abierta, muy tolerante, y veo un presidente que permanentemente insulta, agrede a periodistas, a artistas, a economistas, a opositores, en lugar de permitir que haya una discusión más amplia y más sincera de todas las cuestiones que tendríamos que decidir. Me parece que eso es reciente. Yo tengo un hijo de 12 años, me gusta ver al presidente con mi hijo cuando el presidente está insultando. No me gusta, me parece que cuando el presidente dice que los gays son pedófilos, me imagino
una madre con un hijo gay, tener que tolerar eso, o qué es lo que van a decir los compañeros de un chico que es hijo de un matrimonio igualitario cuando va a la escuela. Y me parece que no corresponde con el modo de vivir que elegimos en la ciudad. Ahora, eso, ¿cómo se canaliza en lo concreto? Porque mañana vence el plazo para la inscripción de las alianzas en la Ciudad de Buenos Aires, a través de una candidatura autónoma, o encabezando esa candidatura el radicalismo, en alguna forma de alianza con el peronismo o con el PRO. Nosotros vamos a ir con identidad propia, como hemos ido siempre. Nos gustaría que forme espacio más grande, pero bueno, hay algunos que con los que antes estuvimos juntos, que es el caso de Horacio, que optaron por otro camino. No tenemos problema, vamos a ir con nuestra identidad, porque además hay ciertas cosas de todo este año que pasó en donde hemos discrepado con las posturas o con el silencio que otros han hecho. Y a nosotros nos parece que defender estas cosas es importante. No hemos visto al jefe de gobierno defender, insisto, a los comerciantes, no hemos visto defender a los jubilados, no hemos visto defender la educación pública, no hemos visto un gasto que sea otra vez más equitativo, que tenga mayor injerencia en los lugares donde más hace falta. Y nosotros seguimos expresando esto y vamos a representar esto tanto en la elección de la ciudad como en la elección nacional. ¿Y con Horacio Rodríguez Larreta? Tengo diálogo con Horacio, pero él hizo un camino más individual. Si uno quiere, está en su derecho. Me parece que ese camino individual, sigo en conversaciones con él, pero ese camino individual me parece que se pierde la riqueza de lo colectivo, y además se pierde no solamente de eso, que en su momento funcionó muy bien cuando estábamos todos juntos, sino que también le falta potencia para, no sé si decir frenar, debatir, pero por lo menos hacer preguntas sobre el rumbo en el que vamos y cómo eso impacta en la ciudad y a nivel nacional. A ver, porque yo creo que a vos te pasa lo mismo que a mí. Yo no quiero volver al pasado. No quiero volver al pasado, pero también me parece que tenemos el derecho a preguntarnos si este rumbo está bien, si este rumbo económico es sólido o es frágil, si este rumbo económico genera más desigualdad o menos desigualdad, si este rumbo institucional no es una degradación cuando se nombran jueces por decreto, o cuando se usan DNU para gobernar, o cuando ahora se debata el acuerdo con el fondo sin poder debatir en qué consiste el acuerdo con el fondo. O cuando vemos un presidente que insulta, como dije antes, periodistas, artistas, cuando vemos el tipo de represión y las mentiras rampantes. Entonces me parece que frente a ese tipo de preguntas que uno se tiene que hacer, la fortaleza de lo colectivo es más grande. A ver, Martín, voy a hacer una especie de prólogo de una pregunta y después le paso el micrófono aquí a todos mis compañeros que todos quieren preguntarte. Hay una perspectiva de que el puesto político más importante después de presidente es ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el único después del presidente que tiene autonomía económica, que tiene toda la visibilidad nacional, que es el único que se puede dar el lujo de ser contracíclico. O sea, hemos visto como jefes de gobierno de la ciudad de un partido lograban oponerse e incluso luego ganar la presidencia, o por lo menos ser reelectos como jefe de gobierno de la ciudad, en sentido opuesto al gobierno nacional, mientras que ninguno de los otros gobernadores han podido tener eso porque no tienen la autonomía presupuestaria que tiene el jefe de gobierno de la ciudad. Desde esa perspectiva uno podría decir, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó aspiran en 2027 ser jefe de gobierno de la ciudad. Por otro lado, hay versiones que dicen que vos sos economista, que a la Argentina, después de Milei, le haría falta probablemente otro economista, y que Cristina Kirchner, definitivamente peleada con otro economista, con Axel Kicillof, piensa que vos podrías ser el candidato a presidente de una unión anti-Milei, pan peronista, pan radical. Sé que estoy poniendo muchas cosas juntas, pero bueno, me gustaría tus reflexiones a este mini análisis que acabo de hacer. Mira, primero, qué bueno que lo preguntes, porque veo por todos lados que se publican cosas que son mentiras y que nadie me pregunta. Me pasó con un diario de ayer que dijo que nosotros en la ciudad estábamos haciendo un acuerdo con el peronismo. Entonces ya hoy en día se publica cualquier cosa sin preguntarle a los protagonistas de la noticia. Entonces eso es mentira, como acabo de decir, que nosotros vamos a ir con nuestra identidad por las cosas en las que creemos y que hemos trabajado todo el tiempo en la ciudad.
No tengo ninguna conversación con Cristina Fernández de Kirchner. No tenía conversación con Cristina Fernández de Kirchner cuando me enfrentaba a ella en la Cámara de Senadores, siendo yo vicepresidente de la Cámara y ella presidiendo el cuerpo. No tengo diálogo con ella. Entonces, esta es la situación. Después veo que, como hoy hay un montón de medios que utilizan, creo que lo describías vos, el adjetivo kirchnerista como no como un calificativo, sino como una descalificación, cada vez que quieren lastimar a alguien, cada vez que quieren hacer una crítica, utilizan eso. Entonces, yo sigo creyendo en las mismas cosas. No me gusta el pasado. Creo que es hora de preguntarnos hacia dónde va el presente en materia de institucionalidad, en materia económica, en materia de educación, en materia de obra pública, en materia del Estado, en materia de nivel de agresión, en materia de nivel de violencia que baja desde la presidencia. Y lo que sí lamento, por eso decía que tengo diferencias con el gobierno de la ciudad y también con el silencio que tuvo Horacio en este tiempo, y por eso lo hablo con él y con la gente que trabaja con él. Es que vos describiste muy bien que la voz del jefe de gobierno es una voz muy importante, no solamente porque tiene autonomía presupuestaria, sino porque coincide en la ciudad de Buenos Aires en compartir los medios nacionales con el presidente. Entonces, a la hora de poner otra mirada, a la hora de hacer preguntas, a la hora de mostrar que se puede gestionar distinto el Estado, la vidriera de la ciudad de Buenos Aires es muy importante. A la hora de decir, con esto sí, pero esto no, en nuestra ciudad, la voz del jefe de gobierno es muy importante. Y en este año, frente a cosas que, como yo digo, lastimaron, me parece que parte del tejido que hace de la ciudad de Buenos Aires, lo que es la ciudad de Buenos Aires, la voz del jefe de gobierno estuvo ausente, y la voz del ex jefe de gobierno y candidato a presidente también estuvo ausente. Aquí quieren preguntarte, Martín, Alejandro Gomer, Claudio Mardones y Elizabeth Pejer. Comenzamos con Alejandro. Martín, muy buenos días. Hablabas de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, no se la ha escuchado pronunciarse sobre el pliego del hijo para la Corte Suprema de Justicia. Te llevo ahora sí a tu cargo como senador, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar finalmente con los pliegos de estos dos postulantes? Bueno, García Mancilla ya está como juez, por lo menos por decreto, y sobre todo con el hijo. Mira, yo no sé qué es lo que va a pasar, sí sé qué es lo que había que hacer y qué es lo que hice yo. El presidente nombró 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, que son 2 jueces que están a prueba, que asumen por decreto, dentro de un año hay que renovarlos o no, con lo cual no tienen absolutamente ninguna independencia. Y lo hizo en contra de la Constitución, estirando como chicle la letra de la Constitución, casi editándola como le editan las entrevistas. ¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, el Senado tenía que agarrar los 2 pliegos, uno ya tenía dictamen y el otro no tenía dictamen, a pesar de... Piensen ustedes que fue un juez que no cosechó, un candidato que no cosechó ningún apoyo, y sin embargo es ahora miembro de la Corte Suprema. Lo que había que hacer era juntar a la comisión, que es lo que hicimos el otro día, pero estuvimos raspando con el quórum. Los que siempre están defendiendo la República, o hablan, se llenan la boca, los del PRO y algunos correligionarios, no fueron a esa comisión. Y en esa comisión dictaminamos que ahora los 2 pliegos están en condiciones de ir al Senado y ser rechazados. Creo que eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que he hecho. Sí. ¿Habrá número ahí para un rechazo o está lejos? No sé, yo veo, lo primero que tiene que pasar, ya hay un pedido de sesión, lo primero que tiene que pasar es que la vicepresidenta haga la sesión, porque hay una diferencia reglamentaria, esto es más aburrido, pero en la Cámara de Diputados, si no recuerdo mal, cuando 10 diputados piden una sesión hay que darla. En el Senado, cuando 5 senadores piden una sesión, recuerden que somos muchos menos, somos como la cuarta parte, o entre la tercera y la cuarta parte, la vicepresidenta, es decir, la presidenta del cuerpo, puede elegir cuándo la da, cuando otorga la posibilidad de sesionar. Entonces, para mí lo que tiene que pasar es lo que, a pesar de la traba de muchos, finalmente el Senado hizo con muy pocos de nosotros, pero lo hizo. Y ahora estamos en condiciones de tratar los 2 pliegos de los jueces como corresponde en el recinto.
Senador Lustó, ¿qué tal? Buen día. Claudio Mardones lo saluda. Llegamos raspando con el quórum, le decía mi compañero Alejandro Gomel, y efectivamente, raspando fue el quórum de la Comisión de Acuerdos, pero uno de los momentos más importantes fue el debate y los cruces entre usted y Maximiliano Abad. Usted lo planteó, cuestionó a quienes estaban esperando que pudieran reunir quórum, y entre ellos sus correligionarios. Maximiliano Abad se sintió aludido. Lo cuestionó a usted, buscó contestarle, le recordó su paso como ministro de Cristina Fernández de Kirchner, pero por fuera de ese debate quería preguntarle, algunos consideraron que eso fue el anticipo de lo que vendrá en la discusión del partido, es decir, un sector que lo cuestiona a usted, pero que le cuesta asumir también su relacionamiento con el gobierno nacional, varios gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, que han accionado también con mucha fuerza para que algunos senadores finalmente no respalden la creación de la comisión investigadora del criptoescándalo. ¿Cómo cree que...? Y usted además preside el Comité Nacional del Partido, la máxima autoridad del radicalismo. ¿Para qué se prepara Lustó en este contexto? Abad lo cruzó, pero insisto, muchos consideran que eso encierra parte del debate que van a tener de ahora en adelante, especialmente en el escenario electoral. ¿Qué va a pasar en la Convención Nacional, en donde además la Ciudad de Buenos Aires va a ser anfitriona? ¿Cree que va a haber libertad de acción? ¿Cómo van a sintetizar esta situación que quedó de manifiesto un botón de muestra en la Comisión de Acuerdos? Vamos a ver qué es lo que ocurre con la convención. Para eso se convoca, para que el partido tome una decisión, ¿no? Porque hay, y está claro, y no hay que esconderlo. Yo creo que lo peor que puede hacer un partido es esconder sus debates. Hay como visiones muy diferentes entre cuáles son las cosas que el gobierno hace bien y cuáles hace mal. Y frente a las que hace mal, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la postura que debería tener el partido? Si esconder la cabeza o si debatirlas. Yo creo, otra vez, que es momento de hacer algunas preguntas. No tenemos todavía la respuesta. Por ejemplo, ¿el plan económico es sólido y exitoso de manera definitiva? Yo no tengo la respuesta de eso. Pero creo que vale la pena hacerse la pregunta. Vale la pena hacerse la pregunta de si esto deja una sociedad más próspera y más igualitaria o no, una sociedad más próspera para unos pocos y mucho peor para otros. Creo que vale la pena hacerse la pregunta de si hay avances del gobierno que son un incipiente autoritarismo. Yo no tengo la respuesta, pero sí tengo ganas de hacerme la pregunta. Y creo que hay algunos que prefieren no hacer esas preguntas, que prefieren, mientras el gobierno tiene alta popularidad, como también ocurre con los medios, ¿sí? No hacer ninguna pregunta acerca de si el rumbo es correcto. Y yo creo que siempre estamos obligados a hacer una pregunta, porque en virtud de la respuesta que le demos a las preguntas es que tomamos decisiones. Lustó habló con el gobernador Leandro Esdero después de que se conoció la creación de Chaco Puede y el primer acuerdo de una fuerza, del radicalismo, en el caso de Chaco, construyendo un acuerdo electoral local para las elecciones chaqueñas, pero con la Libertad Avanza. ¿Le pidió explicaciones al gobernador Esdero? ¿Le informó a usted como máxima autoridad del partido de ese acuerdo? Yo no tengo por qué pedirle. Nosotros somos un partido muy institucionalista que, como vos describes, toma sus decisiones en los órganos que corresponden. En el caso de alianzas y programas lo toma la convención, y esa es una decisión que toma el radicalismo en Chaco. Y las autoridades del radicalismo en Chaco son las que deciden, y son las Comité que mejor provincia. conocen el contexto. Así que la pelota está en el Comité Provincia. ¿Y usted qué cree que puede llegar a pasar ahí? En donde yo lo que espero es que el gobernador haga una enorme elección legislativa local. Eso es lo que espero. Mi compañera Elizabeth Pejer le quiere hacer una pregunta, senador. Buen día, senador. ¿Qué tal? Buen día. Recién hace un ratito mencionaba el tratamiento mañana del acuerdo con del decreto, del acuerdo con el fondo, sin conocer lo que incluye, lo que abarca efectivamente ese entendimiento. Y a la par, o unas horitas después, en la Plaza del Congreso va a haber una nueva marcha después de lo que fue la represión, claramente, de la protesta de la semana que viene. La semana pasada, perdón. ¿Qué reflexión tiene sobre eso? ¿Que ocurren estas dos cosas juntas? ¿Y qué imagina que cómo puede ser esa manifestación? Mira, yo creo que, como ustedes saben, hay una dinámica donde las autoridades del Congreso deciden cuándo es que se da una sesión. Yo creo que eligen hacerlo justo el día de la marcha para confundir las cosas.
¿Por qué digo esto? Porque la represión, el modo que eligió el gobierno para abordar la manifestación, al final siempre nos aleja de lo que deberíamos estar debatiendo, que es lo que pasa con los jubilados. Los jubilados marchaban acá sin cortar calle, sin nada, y con esta postura de que es bueno desde el punto de vista de la acumulación política mostrar fuerza en la calle todo el tiempo, ¿sí? Se los empezó a agredir y esa manifestación escaló y vimos la represión del otro día y todas las mentiras que se cuentan. Ahora sigue sin resolverse la situación de los jubilados, que perdieron 15% del poder adquisitivo en el 24 con respecto al 23, se no ve lo que pasó con la inflación, porque el bono... Sí, ni se discute eso ni siquiera está en discusión. El bono perdió 42% de poder adquisitivo, la canasta de medicamentos que releva el PAMI no subió 118% con la inflación, subió 361%, los alquileres que relevan el index subieron 261%, el copago que tienen que hacer los jubilados cuando van a la farmacia, la parte de la que se tienen que hacer cargo, los que tienen cobertura PAMI, subió 80%, del 15 al 27%. Entonces, eso subió la electricidad 4 veces y media, el gas 6 veces y media, el transporte entre 7 y 8 veces, el agua en rangos parecidos. Eso es lo que le pasó a los jubilados. Entonces, la verdad es que seguimos sin resolverlo. El presidente vetó un alivio mínimo que le podría haber dado a los jubilados, un mejor presente y sobre todo mejores perspectivas futuras cuando Argentina crecía y el salario real crecía. Ahora, eso está sin resolverse. Estamos debatiendo lo que ocurrió el otro día, ¿sí? Con la represión. Bueno, el 23 se termina la moratoria. Y ahora, claro, pero y ahora se elige casualmente para la sesión que se va a debatir el Fondo Monetario el mismo día de la marcha de los jubilados. Sí, por eso se lo pregunté. Y yo creo que eso tapa el problema y probablemente vaya a haber manifestantes. ¿Pero es una provocación? Yo creo que lo hacen por dos motivos. Primero, como provocación con esto, que este gobierno lamentablemente cada vez que tiene un dilema o un conflicto elige escalar la provocación y eso nos hace vivir una sociedad cada vez más violenta donde esas cosas se habilitan. Pero por otro lado creo que lo hacen para teñir el reclamo justo de los jubilados por otros que probablemente hagan otros sectores políticos por el acuerdo con el Fondo Monetario. Y nosotros nos tendríamos que abocar a visibilizar lo que le pasa a los jubilados y a resolverlo. ¿Va a estar en la marcha? ¿Usted va a estar en la marcha? Yo estoy todos los días en el Congreso. No, en la marcha. Estoy en este mismo momento en el Congreso. Veré, la otra vez estaba trabajando dentro del Congreso porque estábamos en la comisión por lo de Bahía Blanca cuando empezó la marcha, mejor dicho, cuando empezó la represión. Cuando se podía ver de arriba lo que pasó con la señora cuando la empujaron. Yo tengo gente que trabaja conmigo que lo vio. Ahora, mañana también al mismo tiempo vamos a tener, por eso veremos qué contexto y cómo es la marcha, y cómo esto de tener el mismo día que lo del Fondo Monetario, la marcha o la sesión el mismo día que la marcha, veremos en qué deriva. Ahora, yendo al acuerdo con el fondo, nosotros tuvimos 23 acuerdos con el fondo en los últimos 65 años. Todos terminaron mal. Y ahora ni siquiera podemos ver de qué se trata el acuerdo con el fondo. No sabemos si es bueno o es malo. No existe ni siquiera lo que se llama el acuerdo a nivel del staff, que generalmente es lo que presenta el fondo al bordo, a los que tienen que tomar la decisión. Sí. No tenemos nada. Es como si yo te dijera, ¿vos le firmarías un poder a tu ex para firmar un contrato del cual los garantes son tus hijos? A mí me gustaría ver qué va a firmar. No le daría un poder a alguien que no sé qué va a firmar. Y paradójicamente es algo que encima no se puede hacer por DNU, porque hay una ley que dice que se necesita una ley expresa aprobando los acuerdos. Bueno, esa es la circunstancia. Estamos todo el tiempo corriendo el límite de la legalidad en el proceso de toma de decisiones. A mí me parece que eso no construye nada bueno, y es un debate que debe permanentemente, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo fraterno y nos mantenemos en contacto como siempre. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar con el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, y vamos a 2 minutos.